Que Dios les bendiga, hermanos, rica y abundantemente. El día de hoy continuamos, hermanos, meditando sobre el nombre de Dios. Esta palabra, hermanos, que comenzamos a estudiar hace 7 días, ¿verdad? El domingo pasado, el nombre de Dios, se nos presenta el mismo nombre de Dios, y Él mismo lo dijo en Éxodo capítulo 3, del 15 al 17, que por este nombre sería recordado. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Por todos los siglos. Y este tetra, que tetra en griego quiere decir 4, tetragramatón, es decir, vocablo de 4 letras, nos da, hermanos, a entender la Y, una Yod, una Hei, que es una H, una Vav, que es una V, y una H. Se utiliza, hermanos, para nombrar el nombre de Dios. Y estudiábamos, hermanos, que durante este periodo, cuando ellos leen lo que es el Antiguo Testamento, que ellos conocen como el Tanaj, y específicamente en los 5 primeros libros, que es el Pentateuco o la Torá, eso es como lo llaman los judíos, Torá, el Pentateuco, Tanaj, todo el Antiguo Testamento, nos habla, hermanos, de el profundo respeto que tienen los judíos por este nombre. Y cuando viene este vocablo en la Biblia o en sus rollos, en sus escritos, ellos no lo pronuncian, porque aparte, hermanos, de que no sabían exactamente, aunque hay algunos, ¿verdad?, escolares que dicen que sí lo saben, ellos leen el nombre, Hashem, así le dicen, el nombre, el cual no se puede pronunciar, o dicen Adonai, que significa mi Señor, Adón, Señor, y mi Señor. Hermanos, es sumamente importante para ellos, hermanos, esto, porque estudiamos la semana pasada que para ellos representa la santidad de Dios. Esto representa la santidad de Dios. Y como Él es un Dios santo, Él no quiere, hermanos, el pueblo judío, que se blasfeme el nombre de Dios. Hermanos, en este tiempo lamentablemente existe un deseo profundo, maligno, satánico, diabólico por insultar al Dios de la Biblia. Hermanos, rockeros, ¿verdad? Que en sus... usted dirá, ¿cómo lo sabe? Bueno, hermanos, uno tiene que investigar. Lamentablemente, rockeros que defecan, ¿escuchó usted bien? La Biblia, que la vomitan, la orinan y blasfeman contra ella. Personas que se burlan creyendo que rompiendo la Biblia, ya con eso esquivan a un Dios santo, misericordioso, porque los ama, pero justo, que desea que su nombre sea santificado. Y nosotros como cristianos, hermanos, nos enseña el gran valor por respetar el nombre de Dios. No me malinterprete lo que le voy a decir, pero creo que muchos de nosotros lo hemos vivido, quizás de niño, de joven, cuando se insulta su apellido, ¿verdad? O insultan a su padre, uno siente quizás que le hierve la sangre o molestia, ¿verdad? Todos los landeros, ¿verdad? O todos los, si pongan su apellido, no le gusta, hermanos. Y a nosotros, hermanos, como cristianos, quizás no nos guste, pero créame lo que le voy a decir, Él no necesita nuestra ayuda para defenderse. Dios no necesita nuestra ayuda. Podemos decir, al contrario, ¿sabes? Ese Dios que tú insultas, te ama. Hace 2000 años envió a su Hijo para que muriera por ti, para darte la oportunidad de librarte. Hermanos, el Antiguo Testamento nos presenta a Egipto, ahora lo trasladamos al Nuevo Testamento, hermanos, como el mundo. Para el cristiano, en lo que se conoce los primeros cristianos, Egipto simbolizaba el mundo para nosotros en este tiempo. ¿Me explico, hermanos? O sea, para los judíos, Egipto, el país de Egipto, para ahora, espiritualmente hablando, representa el mundo. O sea, Dios nos libra de un mundo que oprime a todas las naciones, que oprime al mismo cristianismo, al pueblo de Dios. Y cuando vemos a Dios mismo diciendo, yo os sacaré del pueblo de Egipto, nos presenta en segundo lugar, y es lo que vamos a ver el día de hoy también, su fidelidad. Cuando Dios se presentó a Moisés, Moisés le dijo,
quiero que este nombre, yo soy el que soy, que significa el que era, el que es y el que será, el que vino, el que viene o el que está con nosotros y ha de venir, ese nombre se me recordará porque soy fiel. Le había dicho a Abraham, hermanos, alrededor de 400 años antes, que el pueblo de Israel iba a ser esclavo. Vean por favor, hermanos, síganme en Éxodo. Vamos a leer en Éxodo, capítulo que acabamos de leer, Éxodo 3, y quiero leer los versículos del 7 al 10. Éxodo 3, del 7 al 10. Fíjense lo que dice. Dijo luego Jehová, bien, he visto, ¿qué cosa, hermanos? Dice ahí, la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hermanos, aparentemente, y síganme con mucho cuidado, hermanos y amigos, aparentemente Dios espera actuar hasta que llegue a cierto punto la angustia, el clamor, la opresión. Pero esto no es así, hermanos. Dios no está sentado en su trono, no, hasta que no hagan esto, yo voy a actuar por ellos. Dios no es así, hermanos. Dios desea, claro, que clamemos a Él, que vayamos a Él. Pero hermanos, Él desea la salvación de todos los hombres. Eso enseña 1 Timoteo capítulo 3. Y ahorita lo vamos a ver. Este pasaje, hermanos, nos refleja la fidelidad inmensa de Dios. Permítame explicarlo con más detalle. Dios había prometido a los antecesores de este pueblo, hermanos, que descendería a una tierra y la heredaría, como la describe en el versículo 8. Pero le dijo a Abraham que su descendencia serían esclavos, y era una declaración triste, hermanos. Pero aún en eso, hermanos, Dios le dijo, voy a cumplir mi promesa. Y lo cumplió. Esto nos debe a nosotros, hermanos, animar a seguir confiando en sus promesas. Quizás usted ahorita está viviendo una aflicción, una angustia. Mira, Señor, mi esposo, mi esposa, mira mis hijos, la condición de mi hija, físico, mi hijo, espiritual, emocional, física, Señor. No sé a dónde más acudir. Me siento lastimado, siento opresión. Quizás ya me dijeron esto, aquello, médicamente no hay oportunidad, o físicamente está desahuciado, etcétera, etcétera. Bueno, Dios dice, yo soy fiel. La persona de Dios, hermanos, nos refleja su fidelidad. Dios cumple, hermanos, sus promesas. Al igual que había escuchado el clamor del pueblo de Israel, hermanos, también escucha nuestro clamor. Y me impacta mucho, hermanos, porque dice la Biblia que lo visitó. ¿Sí lo vio usted? Visitó al pueblo de Israel. Estaba con ellos, hermanos, en la angustia, en el dolor, en la tristeza. La fidelidad eterna de Dios, hermanos, se completa en nosotros cuando nosotros también hacemos un compromiso fiel a Dios. Hermanos, ¿quiénes de este pueblo de Israel me puede decir que se merecía la ayuda de Dios? Ninguno. El mismo Dios decía, es un pueblo rebelde y contumaz, pero eso no hizo o no impidió que Dios no fuera fiel. Lo es con nosotros, lo es con usted. ¿Qué necesidad tiene hoy para que Dios cumpla su promesa y poder acudir a Él y decirle, Señor, tú has dicho que me has de ayudar, por favor, ayúdame?
Hermanos, quiero leer algunos pasajes rápidamente, donde el mismo Señor Jesucristo, hermanos, nos enseña que Dios es fiel. Perdón, aquí está mal, ¿verdad? Lo puse al revés. Dios es fiel con los moradores de toda esta tierra. Fíjense lo que dice, hermanos, en Mateo 5, 44 y 45. Permítanme ponerle estos dos ejemplos a través de la misericordia de Dios. Dice Mateo 5, 44 y 45, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol ¿sobre quiénes, hermanos? ¿Sobre los buenos nada más? Fíjense, hermanos, ¿sobre quiénes? Sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La lluvia y el sol, hermanos, son vitales para que la tierra dé su fruto, un fruto bueno para comer. En este mismo pasaje, hermanos, hace referencia a otro pacto para los que son buenos. No que sean buenos por sí mismos, porque ninguno de nosotros, hermanos, tiene la capacidad de ser bueno por sí mismo, sino de aquellos que deciden escuchar y obedecer a Dios. Miren, hermanos, el Señor Jesucristo viene y enseña. Hay personas que te van a odiar. Eso dice. Te van a aborrecer, van a hablar mal de ti, te van a ultrajar hasta verte, ahora sí como se dice, destruido. Y dice la Escritura, hermanos, que el deseo de Dios es que cada uno de nosotros les amemos. Si usted es hijo de Dios, no le dice Dios, véngate. No le dice Dios, trátalos mal. Si Dios vino y se presentó delante de ti, Él nos dice, si tú vas a llevar en alto mi nombre, necesito que ames a los demás, que manifiestes mi nombre. Hermanos y amigos, cuando Dios se presentó a Moisés, hermanos, el pueblo de Egipto, dice la Escritura, que era un pueblo malvado. ¿Y sabe qué buscaba? La destrucción del pueblo de Israel. Y no fue hasta que Dios tuvo que hacer algo para que ese pueblo tuviera libertad y salir de este pueblo que estaba siendo oprimido. Y Dios dijo que lo haría con mano fuerte. ¿Sabe qué va a hacer Dios, hermanos, en el final del tiempo? Va a mostrar su ira. Hermanos, escúchenme bien lo que le voy a decir. El mundo no necesita ira, no necesita odio. Eso déjelo cuando venga Dios y su ira. ¿Qué necesita Dios ahorita, hermanos? Porque Dios no es un Dios que está sentado en su trono diciendo tú sí, tú no, a este cuello. Así no es Dios, hermanos. ¿Saben qué está haciendo Dios? Hace 2000 años envié a mi Hijo para que tú tuvieras libertad de la opresión, y soy fiel en eso. ¿Me van siguiendo, hermanos? Ya la ira de Dios se va a manifestar cuando sea su tiempo, pero ahorita, en este periodo, necesitamos nosotros mostrar la misericordia y la fidelidad de Dios. El mundo no entiende esto, hermanos. La gente de afuera cree que Dios es malo, que todo lo malo que le pasó, que su esposo se haya ido, su esposa la haya dejado, que haya hecho esto, sus hijos sean trances. ¿A quién le echa la culpa, hermanos? La gran mayoría. A Dios. No conocen el nombre de Dios. ¿Y quién se los va a presentar? Usted y yo. En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, síganme por favor con su vista. 2 Tesalonicenses 3. Dice de la siguiente manera, 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará, y fíjense lo que hace, hermanos, y guardará del mal. ¿No hizo eso Dios con su pueblo Israel, de sacarlos del mal? Lo mismo ha hecho contigo, hermanos, y nos quiere afirmar. Primero a los Corintios 10:13, hablando acerca de las tentaciones que todos vivimos, hermanos, todos los días. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y luego agrega, pero fiel
es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Segunda de Timoteo 2:13 dice de la siguiente manera, segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué, hermanos? Porque Él no puede negarse a sí mismo. El nombre de Dios, hermanos, refleja su fidelidad. En tercer lugar, hermanos, quiero que veamos rápidamente su omnipresencia y su omnisciencia. La palabra omni significa todo. En griego es todo. Ciencia es conocimiento. Y presencia, bueno, pues obviamente significa que está en todo lugar. Fíjense lo que dice Éxodo 3, 11 y 12. Fíjense lo que dice, hermanos. Éxodo 3, 11 y 12. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Ahí está su presencia. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Qué le estaba diciendo Dios, hermanos? El futuro. ¿Sí se fijó? Le estaba diciendo el futuro. Hermanos, esta es una promesa de Dios y podemos confiar en que es totalmente verdad al sucesor de Moisés. Josué también se lo prometió a Josué. Josué 1:5 le dijo que él estaría con él y que nadie le podría hacer frente. Entonces sabía que vendría en el futuro y que él era todopoderoso para protegerlo. Lo afirmó con muchos otros, hermanos. Es más, nos lo dijo a nosotros mismos en Mateo capítulo 28, los versículos del 18 al 20, que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo, hermanos? Al final de esa parte: y yo estaré con vosotros, ¿hasta cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Hermanos, cuando Moisés tuvo esta tarea, por cuestión del tiempo, hermanos, no vamos a poder ver con lujo de detalle todo lo que hubo ahí, hermanos, en serio, todo lo que presenció Moisés. Al darnos cuenta, hermanos, Dios se tuvo que presentar como el Dios supremo, como el Dios que estaba por encima de los dioses de los egipcios. Y tuvo que, y disculpen que lo ponga así, ¿verdad?, minimizar, hacer menos que nada a todos los dioses de los egipcios. La condición, hermanos, es que Dios quiere mostrar su poder a favor del mundo. En serio, hermanos, ¿usted cree que le va a insultar que un ser humano levante el puño contra él y empiece a insultarlo? No, hermanos. Él no, y disculpen lo que voy a decir, no pierde su tiempo con eso. La manera en que Él manifiesta su misericordia y su gracia fue en una cruz. Ahorita está el periodo en el que el ser humano debe saber que Dios todo lo ve, todo lo sabe, hermanos. Cada uno de nosotros, cuando prende las noticias y se da cuenta de todo lo que está pasando en el mundo y cómo tratan de ocultar y que esto no sale a la luz, y uno te dice una cosa y el otro te dice: ¿usted cree que esto sorprende a Dios? Pero ¿sabe qué hace que Dios se mueva? Un pueblo que clama. Si usted y yo, hermanos, clamamos, decimos: Señor, ten misericordia por las almas. Señor, mira cómo están oprimidas, mira la drogadicción, mira lo que está pasando en el mundo, Señor, la condición en la que se encuentra el mundo y que va de mal en peor. Si no hay esa angustia, hermanos, y ese clamor, Dios, lo lamento, hermanos, pero Él dice: yo actúo a favor de los que interceden por los demás. Dios es bueno, hermano, no malinterprete. Él hace muchas cosas por todos, como acabamos de leer, que hace salir su sol sobre justos e injustos, pero tiene un especial cuidado por aquellos que claman a Él.
El Salmo 139, del 7 al 12, fíjense lo que dice, hermanos, esta pregunta, Salmos 139, versículos del 7 al 12. Dice de la siguiente manera: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?, preguntaba David. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Hermanos, Él se encuentra en todo lugar. Aún ahí, fíjense lo que dice, hermanos: si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Todo lo que el mundo hace en la oscuridad, en las tinieblas, hermanos, aun cuando los gobernantes se juntan o hacen sus grupos, y usted ponga G7, G20, G15, lo que usted quiera, y hacen sus planeaciones, Dios está ahí, escuchándolo todo. Queremos, hermanos, que Dios sea conocido en el mundo. Bueno, comencemos por saber que Él todo lo ve y todo lo sabe, hermanos. Que es fiel y que Dios santo ante todas las cosas que usted y yo podamos hacer. Y en cuarto y último lugar, hermanos, el nombre de Dios refleja su bondad. Hermanos, mire, voy a ser bien honesto. En este mensaje estoy tratando de enfocar toda la atención en el deseo de Dios por amar y salvar a la humanidad. La ira de Dios, sí, hermanos, hay que mencionarla, ¿sí? La Biblia dice que es una espada de dos filos, porque por una trae juicio y por otra trae libertad, trae sanidad, trae paz. Pero mi enfoque el día de hoy, hermanos, es que veamos que a través de su nombre se manifestó, porque fue la primera vez que se presentó con su nombre a Moisés. No lo hizo con los otros, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. No se presentó así. Le dijo a Moisés: mira, Moisés, este es mi nombre y por siempre seré recordado. Y todos los eventos que rodearon a Dios en ese momento era a favor de su pueblo. Pero ¿cómo le fue al pueblo de Egipto, hermanos? Muy mal. Se las vieron, y disculpe la expresión, muy mal. Pero en este momento, hermanos, vemos a un pueblo que está recibiendo el favor de Dios. Y por mucha explicación científica que quieran dar, hermanos, porque yo he visto explicaciones científicas de todo lo que hizo Moisés y Aarón ante esto, hermanos. Disculpen, hermanos, es un insulto a la lógica, al menos a la mía, ¿verdad? Si ellos se los quieren creer y gastar millones de dólares para una explicación absurda e ilógica, que es todo fue causa de una explosión a 3,000 kilómetros de ahí. El que lo ha visto sabrá de lo que estoy hablando. Para dar explicación de lo que pasó en Egipto, hermanos, ¿no se dan cuenta que Dios mostró su bondad ahí? ¿Cómo su bondad en medio de todo eso? Sí. Miren lo que dice, por favor, del 13 al 15. Bueno, esto ya lo leímos, quiero leer del 16 al 22. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé, fíjense, hermanos, su omnipresencia, que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir.
y yo os daré este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis así a Egipto. ¿Qué pasa con una nación, con una familia, con un individuo que no quiere escuchar a Dios? Dios tiene que traer mano fuerte. Dios, hermanos, había establecido su bondad para la salvación del pueblo de Israel de la esclavitud del pueblo de Egipto. Y ahora Dios, hermanos, también ha establecido su bondad, la salvación del mundo de la condenación eterna por causa del pecado, por medio de su Hijo Jesucristo. Dice 1 Timoteo 2, 3 y 4, hermanos, y con esto terminamos. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que algunos hombres sean salvos. ¿Eso dice tu Biblia? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero es tan, y disculpe la expresión, tan necio, somos tan necios, el ser humano, que no podemos aprender, hermanos, de su bondad. Es interesante, hermanos, notar el hecho que Dios no solo mostró su bondad al pueblo de Israel. Déjeme decirle algo, no traigo aquí, pero quiero decirle que muchos egipcios, ¿sabe qué hicieron? Se fueron con el pueblo de Israel. ¿Sí sabía usted eso? Sí. Muchos egipcios dijeron, vamos con el pueblo de Israel. Muchos de ellos también fueron los que incitaron al mal, ¿verdad? Sin embargo, es interesante ver que Dios a todo el que quiso le extendió su bondad. ¿Cuánta misericordia y bondad, hermanos, derrama Dios sobre nosotros? Hoy tú y yo podemos decir, Señor, por tu nombre, muéstrame tu bondad. Por su nombre, hermanos. No porque lo merezcamos, no porque seamos alguien o algo, sino por su puro nombre. Las civilizaciones que iban a conquistar, hermanos, eran más poderosas y había cumplido el periodo de la bondad. Fíjense lo que dice, por favor, Deuteronomio, capítulo 9, 4 y 5. Fíjense, hermanos, Dios no estaba en contra de estas naciones. Fíjense lo que dice Deuteronomio 9, 4 y 5. Le dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, hablando de estas naciones, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad, no por la justicia del pueblo de Israel, sino por la impiedad de esas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Hermanos, el mundo va a caer. ¿Saben por qué, hermanos? Por la impiedad. No porque Dios lo quiera, sino por el pecado que habita en las naciones, en las familias, en los individuos. Disfrutemos, hermanos, honestamente, ahorita que tenemos la oportunidad de la bondad de Dios, porque sin duda, cuando Dios actúe y venga su juicio, como el pueblo de Israel llorará, pero ya no va a haber vuelta atrás. Romanos 11:22, hermanos, Romanos 11:22, dice de la siguiente manera: mira pues la bondad, pero fíjense también, y la severidad de Dios. ¿Cómo? ¿Sí? La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Y fíjense lo que dice, hermanos, si permaneces en esa bondad. ¿Cuál es nuestro deber, hermanos? Permanecer en la bondad de Dios. ¿Quiénes de ustedes, si les dicen, oye, te voy a dar algo bueno, va a decir, no, mejor me voy a lo malo?
Así es, hermano, no tiene sentido. Pero así somos. Si permaneces en esa bondad, Dios te dice, estos son mis parámetros, Leobardo, para ti y para tu familia. Es más, si tú me crees, voy a despojar a todos aquellos que son perversos contra mí. Los voy a despojar y te lo voy a dar a ti por mi bondad. No porque te lo merezcas, sino por mi bondad. Y lo vas a disfrutar tú y tus hijos. ¿No hizo eso con el pueblo de Israel? Sí, hermanos. Lo hizo. Y lo hará nuevamente. Y tú y yo hoy tenemos esta oportunidad. Cuando Dios, por su gran nombre, hermano, no por la justicia ni por nada, sino porque es del hombre, sino por su gran nombre, Jehová dijo, yo voy contigo, y yo los voy a sacar, y yo los voy a librar, y yo les traeré abundancia de bienes. Lo mismo quiere hacer con nosotros, hermanos, espiritualmente hablando, físicamente. Sí, sufriremos, tendremos quizás ataques, pero Dios dice, voy a trabajar por ti. Lo único que tienes que hacer es permanecer en mi bondad. Hermanos, hemos estudiado rápidamente a grandes rasgos el nombre de Dios. Ay, perdón, no cambié esto, no cambié esto. Pero vimos que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es omnisciente, omnipresente, hermanos, y sobre todo, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de disfrutar su fidelidad. Vamos a orar. Señor, en esta hora, te agradezco mucho, Padre, porque hace alrededor de 3.500 años, 1.500 años antes de Cristo, apareciste a Moisés. Y le dijiste que tú estarías con él, que habías visto la opresión y la angustia en la cual se encontraba el pueblo de Israel. Y por causa de la maldad de todos aquellos hombres y mujeres que decidieron burlarse de ti, tú trajiste un juicio. Ten misericordia de nosotros. Tuviste que hacer algo. Señor, el mundo ahora necesita de ti. Pero hace 2000 años tú enviaste a Cristo Jesús como la prueba infalible, más grande de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, pero también de juicio. Porque si no perdonaste a tu Hijo en ser crucificado, ¿cómo, dice el apóstol Juan, perdonarás al que pisotee la sangre de tu Hijo? Ten misericordia de nosotros, hermanos y amigos. Hoy tú y yo no pisoteemos la sangre de su Hijo. ¿Sabes qué hace la sangre de Cristo Jesús? Él mismo lo dijo. Es el nuevo pacto en su sangre, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Necesitas perdón de Dios, pídeselo y disfruta de su bondad. Solo Él, por su nombre, te puede brindar bendición. Gracias, Señor. ¿Hay alguien aquí que no le haya entregado su vida a Cristo? Entrégale su vida a Cristo. Entrégale tu vida, perdón, a Cristo. Bueno, quizás ya todos seamos salvos. Qué bueno. Ahora te cambio la invitación. Disfruta, permanece en la bondad de Dios. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén.